Nuestra empresa que me daba, no por usted, así, claro. David, ¿por qué nosotros nos quitaron la cámara? No, ese ahí es. Señor portero, pinta. Y ya despacio. Avisarán cuando inicien clases, gracias. Cuidado. ¿Cuándo mismo hay clases? Confirma. Ay, cuidado, caray. Víctor Favicela habla. No vale nada esta nota, está bajo el internet. Ay. Señor Galleta. Muy buenos días con todos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días. Por favor, no se olvidarán de seguir registrándose la asistencia en el chat con sus nombres completos y el paralelo, ¿sí? Buenos días, profe. Muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, señor Naranjo, ¿cómo está? Aquí veo, doctor Benito, trabajando un poco. Me parece bien, hermano. las clases. Me parece bien, me parece bien. Registrará la asistencia, por favor. Profe, buenos días. Muy buenos días. Hola, profe. Profe, buenos días. Disculpe, mil disculpe el atraso. Última Buenos vez. días, no se preocupe. Pero hay algunos compañeros que no pueden ingresar, yo no sé por qué. Y vamos a esperar unos 4 minutitos más para poder iniciar. Ojalá eso ya solucionen los problemas. Que sean 10. Profe, buen día. Buenos días. Toma presente. Buenos días, señora Bucatoma. Registrará, por favor, su asistencia en el chat. Listo, profe. Llegamos.
Profe, buen día. Muy buenos días. Vea, profe, hágame un favorzote. Claro. Mira, lo que pasa que ya subía los deberes que nos envió la semana pasada, pero todavía a mí no me sale la calificación. No sé si ya les llegaría o no sé. Sí, ya recibí algunos trabajos, pero como la fecha límite de entrega era hoy, entonces aún no califiqué. Sí, porque pueden seguir llegando. Entonces, hoy en la noche voy a calificar los trabajos. Ah, ya, profe, porque ya otros compañeros decían que ya les había calificado, por eso estaba preguntándole. Aún no califico a nadie, Abogado, buenos Ok, profe, días. gracias. Buenos días. Juan Pico le saluda. Profe. Sí, dígame, señor Pico. Es que yo no he podido asistir. Tenía clases de inglés de la universidad. Entonces, recién me pongo al tanto y ya estaba viendo eso de las plataformas. ¿Cuántos deberes está subido? Disculpe. Son dos tareas he subido hasta aquí. Pero son en realidad, o sea, son 2 tareas, pero en la primera tarea hay 2 trabajos. Son unos cuadros sinópticos o mapas conceptuales. Y en la segunda había que resolver una fase de conceptualización, está en el Classroom. Ajá. ¿Y eso toca hacer a mano o a compu? Lo importante es que me carguen al Classroom. Sí, si lo haces a mano, puedes subirlo escaneado con una fotografía. Si lo haces en computadora, mejor. Pero lo importante es que me lo subas al Classroom para poder justificar los trabajos. No, profe, gracias. Sí, en eso no hay problema. Más bien, si no te puedo conectar, me envías los 2 trabajos para el... Ya queda la cita temprana, si no es que este rato ya estaba ya. Así es, sí. Hoy es la última clase prácticamente conmigo, sí. Bueno, ya vamos a conversar de eso más luego. Sí, antes de terminar la clase. Empecemos, por favor. Registrarán, por favor, sus nombres completos y el paralelo para efectos de la asistencia, ¿sí? Muy bien. Bueno, tenemos que abordar la lección número 13. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ya, chévere. Ya, por favor, habiliten las cámaras. Los micrófonos no. Solamente cuando alguien quiera ayudarme con las lecturas e intervenir, habilitan los micrófonos. Pero las cámaras sí necesito que estén habilitadas. Porque si no, no sé qué están haciendo. Eso, chévere. Ya, muy bien. Empecemos entonces. Este módulo tenía 14 lecciones. Entonces hoy estamos ya por la número 13. ¿Recuerdan ustedes el día de ayer que yo hablé por el Zoom de que el día sábado próximo yo no voy a poder darles clase porque yo tengo una evaluación en una maestría? Entonces, la clase quedaría ya directamente para el día domingo. Entonces, la primera hora, si es que hoy no terminamos las 14 lecciones, las 14 lecciones, que nos quedan 2 más, el día domingo haríamos un repasito antes de la evaluación y la segunda hora les tomaría la evaluación. Sí, como les dije, no es nada del otro mundo, ni algo que tengan que preocuparse, más sí tener responsabilidad. Y si es que no acabamos hoy las 2 lecciones que nos faltan, terminaríamos el domingo en la primera hora la lección, ya la 14, y pues la evaluación les tomaría en la segunda hora. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, como el sábado no nos vamos a ver, procuremos ver si hoy mismo terminamos la lección 13 y 14, para el día domingo, antes de la evaluación, chequear conmigo el cuestionario, hacer un repasito, y en la segunda hora les tomo la lección. ¿Qué les parece? Sí, profe, está bien. Ya, chévere. Sí, está bien, chévere, ahí estamos bien. Ya, entonces, avancemos hoy con la lección número 13 y 14, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. Iniciemos entonces. Transporte del gas licuado de petróleo. Transporte de gas licuado. Por favor, señor Tenesaca, ayúdeme con el primer párrafo. Tenga la amabilidad. Listo, profe. Transporte de gas licuado.
Estas normas son completamente del transporte de carga peligroso y se aplican a los vehículos que transportan gas licuado en estanques montados sobre camiones, remolques, semirremolques y a los vehículos que los transportan En cilindros. transportan en cilindros. Ya, muy bien. Muchas gracias. Hasta ahí está bien, señor Tenesac. Tomen en cuenta entonces que en esta lección vamos a hablar de normas complementarias al transporte de cargas peligrosas. Sí, normas complementarias. O sea, aquí habla de temas más específicos con respecto precisamente del gas licuado de petróleo. Entonces, el módulo nos habla de normas complementarias en el transporte de cargas peligrosas que se aplican a vehículos de transporte de gas licuado en estanques montados sobre camiones, remolques, semirremolques y los vehículos que transportan en cilindros. Entonces, cuando ya revisamos las primeras lecciones, pues ahí ya conocemos la distinción que existe entre este tipo de vehículos que son camiones, remolques, semirremolques y los cilindros, que generalmente es lo que se hace para la producción del gas doméstico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Los vehículos tienen que cumplir con estas condiciones. Por favor, primera. Todos los circuitos eléctricos deben tener protección de sobrecorriente y los conductores eléctricos deben estar diseñados para la corriente de consumo, ser mecánicamente resistentes, tener buen aislamiento y estar protegidos contra posible daño físico. Bien. El camión estanque debe tener un dispositivo general de corte de corriente eléctrica. Este dispositivo debe estar en un lugar visible y de fácil acceso. No debe... Está bien, señor Gamboa. Otra persona, por favor. No deben equiparse con ninguna luz artificial que no sea eléctrica. Muy bien. El sistema de escape debe estar completamente separado del sistema de alimentación de combustible al motor y de cualquier otro material combustible. La descarga del tubo de escape debe estar alejada de los estanques y accesorios y ubicada más afuera del chasis o cualquier saliente. Muy bien. Otra persona, por favor. Deben disponer de 2 extintores para incendios de las clases B y C, como mínimo, instalados en lugares de fácil acceso y con un sistema de sujeción de fácil desacople. Deben ser de polvo químico, seco o anhídrido carbónico, con un contenido mínimo de 5 kilos, contar con la certificación de calidad correspondiente y tener su control de carga vigente. El camión debe contar con parachoques para proteger el estanque y las tuberías ante la eventualidad de una colisión. Muy bien, gracias, señor Gamboa. Otra persona, por favor. Debe llevar letreros visibles que identifiquen que es un producto inflamable, con la leyenda inflamable, a utilizar durante la descarga. Muy bien, ¿alguien más? En estos vehículos solo pueden viajar la persona de operación. Ya. Otra persona que nos ayude, por favor. El estacionamiento solo puede efectuarse en recintos particulares abiertos y siempre a una distancia mínima de 15 metros de edificios habitacionales. ¿Ya? ¿Alguien más? Los vehículos no se pueden guardar, estacionar o entrar en garajes o talleres. En caso de necesitar reparaciones, antes de entrar a estos recintos, deben adaptarse las medidas de seguridad que la normativa establece. Muy bien. Sigamos, por favor. Está prohibido. Está prohibido anunciar la venta de gas licuado mediante el uso de algún aparato sonoro, golpes en los cilindros transportados u otro tipo de ruidos estridentes similares. Muy bien. Entonces tomen en cuenta que estos vehículos que transportan gas licuado de petróleo
entre lo más importante de estas obligaciones, lo que debe cumplir es que todos los circuitos eléctricos deben tener protección de subcorrientes y los conductores eléctricos deben estar diseñados para la corriente de consumo, ser mecánicamente resistentes y estar protegidos ante un posible daño físico. El camión estanque debe tener un dispositivo general de corte de corriente eléctrica, eso es muy importante, ¿sí? El sistema de escape nos indica que debe estar completamente separado del sistema de alimentación de combustible al motor y cualquier otro material combustible. Siempre, y esto ya como normas ya de seguridad y generales, pues se debe contar con los 2 extintores de clase B y C como mínimo instalados en lugares de fácil acceso. En estos vehículos solamente puede viajar el personal de operación necesario para ello, ¿no? Que puede ser el conductor y el asistente, pero que debe tener las mismas características o los mismos requisitos o la misma idoneidad, tanto legal como física, si cabe el término, pues por decirlo así, para transportar este tipo de vehículos con estas cargas consideradas peligrosas. Y miren algo muy importante. Está prohibido anunciar la venta del gas licuado mediante el uso de algún aparato sonoro, golpes en los cilindros transportados o cualquier otro tipo de ruidos estridentes similares. Básicamente esto no se cumple porque en las ciudades como Quito, como Guayaquil, el vehículo que reparte el gas licuado de petróleo tiene un altoparlante y bueno, cosas así, ¿no? Entonces eso está, de acuerdo a la normativa, está proscrito, está prohibido. Peor aún, hacer este tipo de publicidad de la venta de estos productos golpeando los cilindros. Eso es en realidad una verdadera irresponsabilidad por parte de los que transportan este tipo de sustancias y básicamente puede ser porque no conozcan de la normativa. Entonces ustedes en este proceso de preparación, pues precisamente para ello es que ustedes están acá, para que conozcan cuáles son las prohibiciones y cuáles son los deberes que ustedes como transportistas deben mantener. Muy bien, reparaciones, por favor, sigamos. Reparaciones. Cuando el estanque contenga gas licuado, no se pueden hacer reparaciones en él, en las válvulas o en cualquier componente del sistema. Si es necesario que el vehículo entre en garajes o talleres de reparación, antes de entrar debe drenarse el tanque, las cañerías, bombas, medidores y mangueras. No es necesario drenar el estanque si el conductor u otra persona calificada están presentes en todo momento en el lugar donde se realiza la reparación, adoptando todas las medidas necesarias para evitar todo peligro. Miren, entonces tomen en cuenta este tipo de aspectos para las reparaciones, ¿no? Nos indica que cuando el estanque contenga gas licuado no se pueden hacer reparaciones en él, en las válvulas o en cualquier otro componente del sistema. Si es necesario que el vehículo entre en garajes o talleres de reparación, antes de entrar debe drenarse el estanque, las cañerías, bombas, medidores y mangueras. Claro, lógicamente, porque si vamos a entrar en reparaciones, van a haber golpes, chispas o el uso de algún, no sé, se me ocurre, alguna máquina de soldar, bueno, algo que pueda en realidad ser un reactivo para que el gas licuado de petróleo pueda desencadenar en alguna tragedia, ¿no? Entonces esto es muy importante que se tenga en cuenta sobre las reparaciones. Muy bien, sigamos por favor. Transporte del gas licuado en cilindros. Básicamente esto trata del gas de uso doméstico, ¿no? Que se lo reparte precisamente de domicilio en domicilio. Vamos a ver en este caso cuáles son las características y las particulares de este transporte y vamos a ver si en la práctica pues la mayor parte cumple o no cumple con la normativa vigente. Sí, señor Flores, por favor, empecemos. Active el audio. Ha ido dejando prendido la cámara nomás de galleta. Los vehículos que transporten gas licuado en cilindros
deben cumplir las condiciones generales que les son aplicables y además los cilindros deben movilizarse desde la plataforma de carga a la plataforma de los vehículos con elementos adecuados y seguros para prevenir riesgos de accidentes al operador y Gracias, señor Flores. Por favor, alguien que tiene habilitado el micrófono, que estaba escuchando música, que deshabilite, por favor, el micrófono. Gracias. Profe, buenos días. ¿Me pueden ayudar en qué página se encuentran? En la página 56. 56. Sí, ya, ¿la encontramos? Muy bien. Sigamos, por favor. Para su transporte. Señor Sánchez, usted tiene a la mano, creo, el módulo. Muy bien. A ver, señor Sánchez. A su transporte, los cilindros deben estivarse y amarrarse de modo que las operaciones de carga y descarga se hagan en condiciones seguras. Muy bien. No se debe Otra persona. No se debe transportar otro tipo de carga conjuntamente con los cilindros. Muy bien. Señor Urrueta, por favor. Más adelante. ¿Cuál era? Los cilindros deben transportarse. Gracias. Ya. Los cilindros deben transportarse verticalmente, apoyados en sus bases. Si se tienen medios especiales, se puede autorizar que algunos tipos de cilindros se transporten en posición horizontal. Muy bien. Sigamos, por favor. Otra persona. Señor Marcelo Ichiglema. Se puede estivar uno sobre otro hasta una altura máxima de 2 metros. Si no se dispone de otro sistema debidamente aprobado, los cilindros deben amarrarse de tal forma que queden firmemente sujetos. Si los cilindros se estivan unos sobre otros, deben amarrarse independientemente cada una de las corridas, con el fin de evitar que toda la carga quede sin sujeción en caso de que una de las amarras se rompa. Los cilindros de más de 15 kilogramos de capacidad deben amarrarse con 2 cuerdas independientes. Muy bien. Entonces, tomen en cuenta, a modo de resumen, lo siguiente, ¿no? Los vehículos que transportan este gas licuado en cilindros a más de las normas o condiciones generales deben aplicarse lo siguiente. Que los cilindros deben movilizarse desde la plataforma de carga a la plataforma de los vehículos con elementos adecuados y seguros para la prevención de riesgos. Que el transporte de los cilindros deben estivarse y amarrarse de modo que la carga y descarga se hagan en condiciones seguras. No se debe transportar otro tipo de carga conjuntamente de los cilindros. Bueno, esto ya hablábamos anteriormente de la incompatibilidad en el momento del transporte o la carga de estas sustancias peligrosas, ¿no? No hay una prohibición como tal, no solo con respecto a los petróleo, sino a cualquier otra sustancia peligrosa, precisamente para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada o aumentar el riesgo que ya existe en este tipo de sustancias. Los cilindros deben transportarse verticalmente, tomen en cuenta eso, apoyados en sus bases, y si tienen medios especiales, se pueden autorizar algunos tipos de cilindros que se transporten en posición horizontal. Entonces, la regla general para el transporte de estos cilindros es vertical. Solamente en casos excepcionales sería de forma horizontal para ciertos tipos de cilindros. Se pueden estivar unos sobre otros hasta 2 metros aproximadamente, ¿sí? Y los cilindros de más de 15 kilogramos de capacidad deben amarrarse con cuerdas independientes. Muy bien. Al igual que en todas las sustancias peligrosas que hemos venido hablando a través de este módulo, todas estas son reguladas por una norma, ¿no? La norma NT-INEN. En este caso, en el gas licuado de petróleo, también existe una norma que regula la actividad del transporte de este producto peligroso. Esta es la norma técnica ecuatoriana INEN 2590 del año 2011. A continuación vamos a proceder a estudiarla, a revisar, a analizar. Entonces, esta norma 2590
nos habla del transporte de gas licuado de petróleo, requisitos, su inspección, disposiciones relativas a la utilización de las cisternas. Entonces vamos a empezar con nuestro primer título, que habla de la utilización de las cisternas portátiles y los contenedores UN para el transporte de gas licuado de petróleo. Sí, entonces vamos a iniciar. Una persona que me ayude con el primer párrafo. Las cisternas portátiles. Siga. Las cisternas. Las cisternas portátiles deben estar conforme indican las disposiciones aplicables al diseño y la construcción de las cisternas portátiles, así como a los controles y pruebas que deben superar. Muy bien. El gas natural licuado debe ser transportado en cisternas portátiles según a la instrucción de transporte en cisternas portátiles y a las disposiciones especiales aplicables. Durante Otra persona, por favor. Gracias, señor Cruz. Durante el transporte. Durante el transporte, las cisternas portátiles deben estar apropiadamente protegidas contra daños que pudieran producirse en el depósito y los equipos de servicio en caso de choque lateral o longitudinal o de vuelco. Si los depósitos y los equipos de servicio han sido construidos para poder resistir a los choques o al vuelco, esta protección no será necesaria. Muy bien, gracias. Otra persona, por favor. Las cisternas portátiles vacías, sin limpiar y sin desgasificar, deben cumplir las mismas disposiciones de las cisternas portátiles llenas de la materia previamente transportada. Miren, tomen en cuenta aquí algo muy importante, que durante el transporte de este gas licuado de petróleo en cisternas portátiles, estas deben estar apropiadamente protegidas contra daños que pueden producirse en el depósito y los equipos de servicio. Entonces, si estos depósitos de los equipos de servicio han sido construidos para poder resistir a los choques o a los vuelcos, esta protección no será necesaria. Las cisternas portátiles, nos dice, vacías, sin limpiar y sin desgasificar, deben cumplir las mismas disposiciones que las cisternas portátiles llenas de la materia previamente transportada. Muy bien, sigamos, por favor. Llenado. Llenado. Con anterioridad al llenado, se debe inspeccionar la cisterna portátil para asegurarse que es del tipo aprobado para el transporte de galones. Durante el llenado, la temperatura GNL debe permanecer en los límites de intervalo de las temperaturas de cálculo. Ya. Por favor. Sigamos, durante la evaluación. Del grado inicial del llenado para gases licuados refrigerados e inflamables, se debe tener en cuenta el tiempo previsto de retención necesario para el transporte, así como todos los retrasos que podrían producirse. El grado inicial de llenado de un depósito debe ser tal que si el contenido alcanza una temperatura tal que la presión del vapor fuese igual a la presión del servicio máximo autorizado, el volumen ocupado por el líquido no debe pasar el 95%. Sigamos, por favor. Un grado inicial de llenado. Un grado inicial de llenado más más elevado debe ser autorizado bajo reserva de la aprobación de la autoridad competente, cuando la duración del transporte prevista sea mucho más corta que el tiempo de retención. Muy bien, entonces tomen en cuenta estas consideraciones para el llenado de este gas natural licuado, ¿no? Lo más importante es que el grado inicial de llenado de un depósito debe ser tal que si el contenido alcanza una temperatura tal que la presión del vapor fuese igual a la presión del servicio máximo autorizado, el volumen ocupado por el líquido no debe sobrepasar el 95%. Eso es muy importante. Muy bien, sigamos, por favor. Tiempo de retención real. Tiempo de retención real. El tiempo de retención real debe ser calculado para cada transporte en conformidad con un procedimiento reconocido por la autoridad competente teniendo en cuenta. Muy bien, gracias. Por favor, otra persona.
El tiempo de retención de referencia para el gas natural licuado. ¿Qué más? La densidad de llenado real. Muy bien. ¿Qué más? La presión de llenado. La presión del llenado real. Muy bien. La siguiente. La presión de tapado más baja o de los dispositivos de limitación de presión. Muy bien. ¿Qué más? El tiempo de retención real debe ser marcado sobre la propia cisterna portátil y sobre una placa metálica firmemente fijada a la cisterna portátil. Muy bien. Las cisternas portátiles no deben ser presentadas al transporte. Sí, aquí hay una prohibición. A ver, empecemos con las prohibiciones de las cisternas portátiles. No deben ser presentadas al transporte. La primera. Si su grado de llenado es tal que las oscilaciones del contenido podrían crear fuerzas hidráulicas excesivas en el depósito. Ya, ¿qué más? Si tiene fugas. Ya, sigamos, por favor. ¿Qué más? Si presentan daños hasta el punto que podrían comprometer la integridad del cisterna o de sus elementos de elevación o de estiba. Ya, ¿cuál es otra prohibición? Si el equipo de servicio no ha sido examinado y se ha considerado que está en buen estado de funcionamiento. Ya, ¿cuál es otra prohibición, señores estudiantes? Si el tiempo de retención real para el gas natural licuado transportado no ha sido determinado y si la cisterna portátil no ha sido marcada. Otra prohibición. Si la duración del transporte teniendo en cuenta que todos los retrasos que podrían producirse pasa el tiempo de retención real. Ya, miren, entonces tomen en cuenta esto. Las cisternas portátiles no deben presentarse al transporte si presentan alguna o todas de estas circunstancias, ¿no? Si su grado de llenado es tal que las oscilaciones del contenido podrían crear fuerzas hidráulicas excesivas en el depósito. Una prohibición. Si existen fugas, si se presentan daños hasta el punto que podrían comprometer la integridad física de la cisterna o de los elementos de elevación. Si el equipo de servicio no ha sido examinado o se ha considerado que no se encuentra en un buen estado de funcionamiento. Y si el tiempo de retención real para el gas natural licuado transportado no ha sido determinado y si la cisterna portátil no ha sido marcada. Entonces, estas son unas prohibiciones por las cuales las cisternas portátiles no deben presentarse al transporte. Bueno, sí, continuemos, por favor. Los pasos para... Los pasos para horquillas de las cisternas portátiles deberán estar obturados durante el llenado de la cisterna. Ya. Sigamos. Instrucciones y disposiciones especiales de transporte en cisternas portátiles. Sí, siga, por favor. Esta instrucción de transporte en cisternas portátiles se aplica a los gases licuados refrigerados. Todas las disposiciones aplicables deben ser cumplidas. Muy bien. Se debe respetar el grado de llenado indicado. Muy bien. Utilización de cisternas fijas, vehículos cisterna, cisternas desmontables y de contenedores cisternas y cajas móviles cisterna. Empecemos, por favor. Los depósitos. 57. Los depósitos que no estén divididos en secciones de una capacidad máxima de 7.500 litros por medio de rompeolas se llenan hasta no menos del 80%.
o no más del 20% de su capacidad. Ya, muy bien. Servicio, por favor. Sigamos. Otra persona. El espesor de las paredes del depósito debe, durante toda su utilización, ser superior o igual al valor mínimo definido respectivamente. Durante el llenado y el vaciado de las cisternas deben adoptarse medidas apropiadas para impedir que se liberen cantidades peligrosas de gases y vapores. Las cisternas deben cerrarse de manera que el contenido no pueda derramarse de forma descontrolada al exterior. Las aberturas de vaciado por el fondo deben ir cerradas por medio de tapones roscados, de bridas ciegas o de otros dispositivos de la misma eficacia. La estanqueidad de los dispositivos de cierre de las cisternas debe ser verificada por el llenador tras el llenado de la cisterna. Muy bien, gracias, señor Zamora. Otra persona, por favor. Si varios sistemas de cierre están colocados unos a continuación de otros, debe cerrarse en primer lugar el que se encuentre más cerca de la materia transportada. Ya. Sigamos, por favor. Las cisternas Las vacías. cisternas vacías. Sí. Sin limpiar para poder ser transportadas, deben estar cerradas de la misma manera y presentar las mismas garantías de estanqueidad que si estuvieran llenas. Señor Purnina, por favor, ¿me está atendiendo a clases, señor Purnina? Sí, listo, mi profe. Muy bien, señor Purnina. A ver, a usted le toca entonces que me ayude con la lectura de cuando las cisternas vacías. Por favor, señor Purnina. Cuando las cisternas vacías sin limpiar que no estén cerradas de la misma manera y no presentan las mismas garantías de estanqueidad y estuvieran llenos cuando las disposiciones de esta norma no puedan ser respetadas, deben ser transportados en condiciones de seguridad adecuadas hacia el lugar apropiado, más próximo, donde pueda tener lugar la limpieza y la reparación. Las condiciones de seguridad son adecuadas si se han tomado medidas apropiadas para asegurar una seguridad equivalente a la aseguradora por las disposiciones de las presentes normas y para evitar una pérdida incontrolada de producto. Muy bien, muchas gracias, señor Purnina, muy amable. Miren, entonces algo muy importante en este capítulo es de que las cisternas vacías y sin limpiar para poder ser transportadas deben estar cerradas de la misma manera y presentar las mismas garantías de estanqueidad que si estuviesen llenas. Y eso es muy importante. Sigamos, por favor. Presiones de prueba. La presión de prueba aplicable a las cisternas destinadas al transporte de los gases licuados refrigerados no debe ser inferior a 1.3 veces de presión de servicio máximo autorizado y fijada en la cisterna, ni inferior a 300 kPa 3 bar. Presión manométrica para las cisternas provistas de un aislamiento por vacío de aire. La presión de prueba no debe ser inferior a 1.3 veces de la presión de servicio máxima autorizada, aumentada con 100 kPa 1 bar.
Muy bien, entonces tomen en cuenta que estas ya son unas cuestiones ya técnicas, que más allá que ustedes deben conocerlas como futuros transportistas de este tipo de sustancias, son unas cuestiones que deben ser observadas ya por la distribuidora o la comercializadora, ¿no? O el centro de envase, como lo habíamos visto anteriormente, porque son cuestiones ya técnicas propias de la distribución y del manejo de este tipo de sustancias peligrosas. Entonces, lo que ustedes sí deben conocer es una generalidad a fin de que ustedes conozcan del peligro que existe y de los recaudos y las cuestiones necesarias para poder transportar esto sin mayor complicaciones o evitando poner en peligro la salud suya, en primer lugar, la de otras personas y la integridad del medio ambiente. Muy bien, sigamos. Condiciones de llenado, por favor. Condiciones de llenado. El grado de llenado debe estar por debajo de un valor tal que, cuando el contenido se lleve a la temperatura en la que la tensión de vapor iguale a la presión de la abertura de las válvulas de seguridad, el volumen de líquido alcanza el 95%. Muy bien. Gracias. Gracias, señor Veloz. Sigamos, por favor. Cisternas vacías sin limpiar. Cisternas vacías sin limpiar. Las cisternas incluidos los vehículos cisterna, cisternas desmontables, cisternas portátiles, con contenedores, cisternas vacíos sin limpiar, que hayan contenido mercancías peligrosas deben ser marcados y etiquetados como si estuviera lleno. Sigamos, por favor. Disposiciones relativas a las condiciones del transporte, la carga, descarga y su manipulación. No se olviden que GNL es gas natural licuado, ¿sí? El otro era gas licuado de petróleo. No se olviden de eso, hay una distinción. Muy bien, dice, el transporte de gas natural licuado está sometido a la utilización obligatoria de material de transporte determinado de conformidad con las disposiciones de este numeral. Bien, sigamos, los vehículos. Los vehículos utilizados para el transporte de gas natural licuado deben ser conformes para su diseño, construcción y, en su caso, su aprobación con las disposiciones pertinentes. Muy bien, sigamos, por favor. Un gran contenedor no debe presentarse para el transporte, a menos que sea estructuralmente adecuado para ese uso. Esto quiere decir un contenedor que no presente defectos que afecten a sus elementos estructurales, tales como largueros superiores o inferiores, travesaños superiores o inferiores, montantes de ángulo y piezas de esquina. Muy bien, gracias. Por favor, otra persona, sigamos. Los defectos importantes son de hundimiento o plegado que tengan más de 19 milímetros de profundidad. En un elemento estructural, cualquiera que sea una deformación, toda fisura o rotura de un elemento estructural, la presencia de más de una unión o existencia de uniones incorrectamente ejecutadas, por ejemplo, por recubrimiento en los travesaños superiores o inferiores o de más de dos conexiones en uno o cualquiera de los largueros superiores o inferiores o de una sola unión, en un montaje de ángulo o cualquiera desalineación del conjunto suficiente para impedir la colocación correcta del material de manejo, el montaje y aplicado sobre los chasis o los vehículos. Muy bien, tomen en cuenta esto, es muy importante. Los defectos considerados como importantes son hundimiento o plegado que tenga más de 19 milímetros de profundidad en un elemento estructural. Cualquiera que sea la longitud de esta deformación, toda fisura o rotura de un elemento estructural y la presencia de una unión o la existencia de uniones incorrectamente ejecutadas. Entonces tomen en cuenta, esos son considerados defectos importantes para la condición, las condiciones del transporte, la carga, descarga y manipulación del gas natural licuado. ¿Sí? Sigamos, por favor. Gracias, señor Vallas. Además, será impecable todo deterioro de un elemento cualquiera del contenedor, independientemente de su material de construcción.
como la presencia de partes disgregadas en los elementos de fibra de vidrio. Sin embargo, serán aceptables el desgaste normal, comprendida la oxidación, herrumbre y la presencia de ligeras trazas de choques y rozaduras y otros daños que no hagan el dispositivo inadecuado para el empleo. Miren, entonces en todo caso aquí lo que nos habla es de la idoneidad o falta de idoneidad del medio de transporte como tal, ¿no? Entonces dice que acá será inaceptable, dice, todo deterioro de un elemento cualquiera del contenedor independiente de su materia de construcción como presencia de partes disgregadas o de elementos de fibra de vidrio. Sin embargo, dice, es aceptable el desgaste normal, comprendido como la oxidación y la presencia de ligeras trazas de choques y rozaduras y otros daños que no hagan en el dispositivo inadecuado para el empleo. O sea, estas son ya cuestiones propias ya del uso y del desgaste que pueden presentar este tipo de contenedores como tal. Entonces, en cambio, las cuestiones de materia relevante ya que impiden o que son importantes para considerarlas no aptas o no idóneas para el transporte, la carga y descarga de este tipo de sustancias son, como ya lo hemos visto, el hundimiento plegado de más de 19 milímetros de profundidad en cualquier parte estructural, ¿sí? Una fisura o rotura en un elemento estructural y la presencia de unión de la existencia y la presencia de uniones incorrectas haciendo una cuestión estructural. Entonces, tomen en cuenta eso. Más es aceptable en las cuestiones propias ya del desgaste, como la oxidación y rozaduras y otros daños que por su naturaleza no hagan como tal inadecuado el uso de este dispositivo para el transporte de estas cargas. Muy bien, sigamos. Disposiciones relativas al transporte en cisternas. El transporte debe cumplir las disposiciones de los vehículos, ya sean rígidos, tractores, remolques o semirremolques, deben responder a los ya. Miren, tomen en cuenta que estos transportes en cisternas pueden estar en vehículos considerados como rígidos, tractores, remolques, semirremolques, con la distinción y clasificación que ya habíamos estudiado en las lecciones anteriores, ¿sí? Ahí habíamos estudiado la clase de vehículo, el tipo de vehículo, el número de ejes, su cantidad o su capacidad, perdón, de carga, etcétera. Entonces, este tipo de vehículos que transportan este material en cisternas, pues pueden presentarse dentro de sus diferentes modalidades, como ya lo habíamos analizado. Muy bien, sigamos. Disposiciones relativas a la carga, a la descarga y a la manipulación. Con este fin, se entiende que el colocar un contenedor cisterna o una cisterna portátil sobre un vehículo es considerado como carga y el hecho de su retirada del vehículo es considerado como descarga. A la llegada a los lugares de carga y descarga, comprendidas las terminales de contenedores, el vehículo y su conductor, así como los contenedores cisternas o cisternas portátiles, deben satisfacer las disposiciones reglamentarias, especialmente en lo que concierne a la seguridad, la protección, la limpieza y el buen funcionamiento de los equipos utilizados durante la carga y descarga. Muy bien, muchas gracias. Otra persona, por favor, sigamos. La carga no debe efectuarse sin asegurarse que se realice un control de los documentos, un examen visual del vehículo, contenedores, cisterna o cisterna portátiles, así como de sus equipos utilizados durante la carga y la descarga, que el vehículo, el conductor, el contenedor cisterna, la cisterna portátil o sus equipos utilizados durante la carga y la descarga cumplen las disposiciones reglamentarias. La descarga no deberá efectuarse si los mismos controles anteriores manifiestan faltas que puedan poner en peligro la seguridad o la protección de la descarga. Miren, entonces tomen en cuenta algo muy importante. La carga no debe efectuarse sin asegurarse que se realice lo siguiente. Como número 1, un control de documentos. Como número 2, un examen visual del vehículo, contenedores de cisterna o cisternas portátiles,
así como de los equipos utilizados durante la carga y la descarga del vehículo, el conductor, el contenedor de la cisterna portátil o sus equipos utilizados durante la carga y la descarga deben cumplir las disposiciones. Entonces, en cuenta esa particularidad que es una obligación que debe efectuarse, que debe efectuarse antes de la carga, ¿no? Como tal. Muy bien, son las 11:03. Vamos a hacer un recesito de 10 minutos, ¿sí? Para que se tomen un cafecito porque está haciendo demasiado frío. Y continuamos con la clase, ¿sí? Nos volvemos a conectar 11:13. ¿Les parece? Una sola. Listo, ¿sí? Profe, listo. 11:13, 10 minutos, por favor. Tómense un cafecito para los últimos 45 minutos de esta clasecita. Que arrancan en este momento. Manipulación y estiva, por favor. Manipulación y estiva. El vehículo o contenedor debe estar provisto de dispositivos propios para facilitar la estiva y la manipulación. Muy bien. Sigamos, por favor. Limpieza después de la descarga. Los vehículos o contenedores que hayan contenido gas natural licuado no deben estar obligados a su limpieza siempre y cuando se cumpla lo dispuesto en este documento, que indica la única carga permitida de gas natural licuado. Prohibición de fumar. Durante la manipulación se prohíbe fumar cerca de los vehículos o contenedores. Muy bien, sigamos. Medidas a tomar para evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Se debe realizar, antes del llenado del vaciado de las cisternas, una buena conexión eléctrica entre el chasis del vehículo, la cisterna portátil o el contenedor cisterna y la tierra. Además, se debe limitar la velocidad de llenado. Muy bien, muchas gracias, señor Veloz. Acciones en caso de accidente o de emergencia. Señor Miranda. Dice, como ayuda durante un caso de emergencia por accidente que pueda producirse o surgir durante el transporte, las instrucciones escritas se deben llevar al alcance de la mano, en la cabina del vehículo. Señor Gamboa. Sigamos, señor Miranda, por favor. Estas instrucciones deben ser proporcionadas por el transportista o la tripulación del vehículo antes de la salida, en un idioma que cada miembro pueda leer y comprender. El transportista debe asegurar que cada miembro de la tripulación del vehículo afectado comprenda correctamente las instrucciones y sea capaz de aplicarlas. Muy bien. Antes de que comience el viaje, los miembros de la tripulación del vehículo deben consultar las instrucciones escritas sobre las acciones que se han de tomar en caso de accidente o emergencia. Gracias, señor Miranda. Otra persona, por favor. Las instrucciones escritas deben corresponder al modelo de apéndice por esta norma respecto a su forma y contenidos orientativo. Ya. En caso de accidente o emergencia que puede producir o surgir durante el transporte, los miembros de la tripulación del vehículo deben llevar a cabo las siguientes acciones cuando sea seguro y practicable hacerlo. Ya, muchas gracias. Vamos a dar lectura a otra persona, por favor. Tomen en cuenta lo siguiente. En caso de un accidente o de emergencia que puede producirse o surgir durante el transporte, los miembros de la tripulación del vehículo, es decir, el conductor o su asistente, ¿no? Deben llevar a cabo las siguientes acciones cuando sea seguro y practicable hacer. O sea, en el caso, dependiendo de las circunstancias. La primera, ¿cuál es la primera? A ver, por favor, sigamos. Aplicar el sistema de frenado. Apagar el motor y desconectar la batería activando el interruptor cuando esté disponible.
Ya, muchas gracias. La siguiente. Evitar fuentes de ignición en particular. No fumar o activar ningún equipo eléctrico. Ya, sigamos, por favor. Informar a los servicios de emergencia apropiados, proporcionando tanta información como sea posible sobre el incidente o accidente y las materias involucradas. Ya, sigamos, por favor. Ponerse el chaleco fluorescente y colocar las señales de advertencia autoportantes como sea apropiado. Muy bien, sigamos. Mantener los documentos del transporte a la disposición para los receptores de la llegada. Ya. Sigamos, por favor. No andar sobre las... No Sí, andar sobre las materias. A ver, no andar sobre las Ya la materias, última vez. no tocarlas y evitar las inhalaciones de gases, humos o vapores, poniendo contra el viento. Gracias, sigamos. Siempre que sea posible. Siempre que sea posible hacerlo con seguridad. Emplear los extintores para apagar incendios pequeños iniciales en neumáticos, frenos y compartimiento del motor. Los miembros de la tripulación. Los miembros de la tripulación del vehículo no deben tratar los incendios con los compartimientos de carga. Ya. Siempre que sea posible hacerlo con seguridad en el equipo de a bordo para evitar fugas al medio ambiente acuático o al sistema de alcantarillado y para contener los derrames. Ya. Apartarse. Apartarse de las proximidades del accidente. Las cisternas de vaciado por el fondo deben ir cerradas por medio de tapones roscados, de bridas ciegas o de otros dispositivos de la misma eficacia. La estanqueidad de los dispositivos de cierre de las cisternas deben ser verificada por el llenador tras el llenado de la cisterna. Muy bien. Luego, si ustedes pueden apreciar en la página 60, tenemos las indicaciones suplementarias para la tripulación del vehículo sobre las características de riesgo y acciones a realizar. Y entre ellas tenemos lo que ya habíamos estudiado, etiquetas, ¿sí? Con el programa correspondiente, las características del peligro y las indicaciones suplementarias. Entonces, en el primer recuadro tenemos los gases considerados inflamables. Las características de este riesgo nos indica es un riesgo de incendio, riesgo de explosión, puede estar bajo presión, riesgo de asfixia, puede provocar quemaduras y congelación, y los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del calor. Las indicaciones suplementarias, refrigerarse y mantenerse lejos de zonas bajas. Pues por eso es muy importante lo que ya habíamos analizado anteriormente acerca de las etiquetas y que contienen pues estos pictogramas con cada uno de los colores que se establecen para cada una de las características de peligro, la descripción del peligro como tal en cada una de estas etiquetas, ¿no? Ahora bien, nos toca abordar las disposiciones relativas al material de transporte y al material de transporte y al transporte como tal. Entonces tenemos medios de extinción de incendios y nos habla de las disposiciones siguientes que se deben aplicar a las unidades de gas natural licuado. Vamos a iniciar, por favor, con el primer párrafo. ¿Alguien de los compañeros que me ayude? Gracias. Debe ir provista al menos de un extintor de incendios portátil adaptado a las clases de inflamabilidad A, B y C, con una capacidad mínima de 2 kilogramos de polvo o de capacidad correspondiente para otro agente extintor aceptable, adecuada para combatir el incendio del motor o de la cabina de la unidad de transporte.
Muchas gracias. Sigamos, por favor. Otra persona. Pinta Portero, ¿nos puede ayudar? Señor Pinta Portero. No lo escucho tan bien, profe. Está medio mala la señal del internet. Ah, ya, ok. No hay problema. A ver, otra persona, por favor. ¿Uno o varios extintores? Hay otra persona. Uno o varios extintores de incendios portátiles adaptados a las clases de inflamabilidad A, B y C, con una capacidad mínima total de 12 kilogramos de polvo de capacidad correspondiente para otro agente extintor aceptable, de los que al menos un extintor debe tener una capacidad mínima de 6 kilogramos. Gracias. Sigamos. Los agentes extintores deben estar adaptados para la utilización a bordo de un vehículo y cumplir las disposiciones pertinentes de las normas vigentes. Sigamos, por favor. Si el vehículo está equipado para luchar contra el incendio del motor con un dispositivo fijo, automático o fácil de poner en marcha, no es necesario que el extintor portátil esté adaptado a la lucha contra un incendio del motor. Los agentes extintores contenidos en los extintores con que se va provista la unidad de transporte deben ser tales que ni puedan desprender gases tóxicos en la cabina de conducción, ni tampoco verse influidos por el calor de un incendio. Gracias, muy amable, señor Gamboa. Sigamos. Los intentores de incendio portátiles conformes deben ir provistos de un precinto que permita comprobar que no han sido utilizados. Además, deben llevar una marca de conformidad con una norma reconocida por una autoridad competente, así como una inscripción que indique al menos la fecha, mes, año de la próxima excepción periódica a la fecha límite de validez. Muchas gracias. Sigamos. Los extintores de incendios deben ser objeto de periódicamente de una inspección, de acuerdo con las reglamentaciones nacionales, con el fin de garantizar su funcionamiento con total seguridad. Sigamos, por favor. Los extintores de incendios deben estar instalados a bordo de la unidad de transporte de manera que sean fácilmente accesibles para la tripulación. Su instalación debe protegerlos de los efectos climáticos, de modo que sus capacidades operacionales no se vean afectadas. Ya. Miren, entonces, tomen en cuenta algo muy importante. No solamente es necesario tener físicamente los extintores, sino que estos deben ser idóneos para ayudar en una situación de riesgo. Porque muchas veces se tienen los extintores, pero están descargados, no funcionan, la carga no es la adecuada, etc. Entonces, exacto, están dañados por último. Entonces, lo importante no es solo mantener los extintores instalados en la unidad de transporte, sino que deben estar instalados en un lugar adecuado, que sea de fácil acceso para la tripulación, pero sobre todo deben ser objeto de una inspección periódica. ¿Y para qué? Precisamente para que una eventualidad, en un caso de un riesgo, estos extintores, de acuerdo a sus características propias, puedan ayudar precisamente a mitigar este tipo de riesgos. Por eso habla claramente de que estos deben ser objetos de una inspección periódica y de acuerdo a los reglamentos nacionales. Entonces hablamos en estos casos de las revisiones técnicas vehiculares, en el que se revisa múltiples factores del vehículo como tal, de su estructura y estos componentes que son básicos para un eventual riesgo. Entonces, miren, en este caso, cuestiones indispensables no se tratan de cualquier clase de extintores, sino de clases de inflamabilidad de tipo A, B y C, con capacidad de por lo menos, una capacidad mínima total de por lo menos 12 kilogramos de polvo, dice.
Entonces, no se trata de cualquier tipo de extintor, sino que se trata de aquellos que por sus características propias pueden ayudar, como repito, a mitigar este tipo de peligros que existen en un eventual suceso que podría presentarse en el transporte de esta carga. Muy bien, sigamos por favor. Equipamiento diverso y equipos de protección personal. Cada unidad de transporte que lleve gas natural licuado debe ir equipada con los elementos de protección general y personas de acuerdo con la etiqueta de peligro número 2.1, correspondiente al gas natural licuado. Debe tener el equipamiento siguiente: un calzo o cuña por vehículo, de dimensión apropiada de la masa bruta máxima admisible del vehículo y del diámetro de las ruedas. Dos señales de advertencia autoportantes: chaleco fluorescente, aparato de alumbrado portátil antideflagrante, guantes de protección, equipo de protección para los ojos, gafas protectoras. Muy bien. Señor Flores, usted mismo, por favor, ¿puede indicarnos a qué se refiere cuando habla de un calzo o cuña por vehículo? Son los taquitos que se ponen para inmovilizar los vehículos. Ya. Según la masa bruta del vehículo, debe ser el tamaño también, las dimensiones del calzo. Entonces, un vehículo pesado siempre debe tener un calzo más grande. Entonces, son en forma de cuña prácticamente, no es como poner una piedra. Ya, exacto. Muchas gracias. Entonces, tomen en cuenta este tipo de aspectos, ¿no? Equipamiento diverso y equipos de protección personal. Cada unidad de transporte que lleve gas natural licuado debe estar equipada con los siguientes elementos de protección general y personal. Un calzo, como lo ha dicho el señor Flores, es un taquito de dimensión apropiada a la masa bruta del vehículo, en este caso para inmovilizarlo, ¿no? Debe contar con dos señales de advertencia de autoportantes, un chaleco fluorescente, en este caso para que sea reflectivo para las personas para que pueda ser visualizado por otro tipo de personas que igual estén en la vía o conduciendo vehículos. Debe haber un aparato de alumbrado portátil antideflagrante, guantes de protección y equipo de protección para los ojos, ¿no? Gafas, pero estas gafas son de carácter de naturaleza transparente. Entonces tomen en cuenta ese particular. Muy bien, sigamos, por favor. Disposiciones varias a observar por la tripulación del vehículo. Sigamos. Parte de los miembros de la tripulación se prohíben transportar viajeros en las unidades de transporte de gas natural licuado. Muy bien. ¿Cuáles eran los miembros de la tripulación? 10 cargados, ¿Recuerdan cuáles son los miembros de la tripulación? Es el conductor y él. Exacto, ya. O sea, no se permite, como por ahí dijo un compañero, novias ni nada. O sea, solo las personas están autorizadas para el transporte. Muy bien. Los miembros de la tripulación del vehículo deberán saber utilizar los aparatos de extinción de incendios que hablábamos anteriormente. Saben en dónde están, saber que están calibrados, saber que son idóneos para su uso y que sean de fácil manipulación. Durante las manipulaciones se prohíbe fumar en la proximidad a los vehículos y dentro de los mismos. La prohibición para las personas que forman parte de la tripulación. Muy bien, sigamos. A reserva. A reserva de los casos en que la utilización del motor fuera necesaria para el funcionamiento de las bombas o de otros mecanismos que aseguren la carga o descarga del vehículo, se debe parar el motor durante las operaciones de carga y descarga. Muchas gracias, Flores. ¿Alguien más, por favor? Sigamos. Se prohíbe el funcionamiento de aparatos de calefacción a combustible durante la carga y la descarga. Lugares de carga. Muy bien. Por favor, señor, deshabilite el micrófono, está haciendo un poco de interferencia. Mamá, apaga. 1XX. Buenos días, doctorita. Buenos días. 1XW3.
Señor 1XW3, por favor, deshabilite el micrófono. Hay interferencia. Vamos a atender la consulta. Pueden deshaber. En el mercado. Donde el urólogo creo que está. Está recibiendo visitas. Bueno, esperemos que ya no se escuche tan fuerte el audio. Ya, listo. Sáquele de clases. XW3. ¿Puede prestar un cargadorcito? Electricidad tengo ahí. O cargador. No, para... Ya, que les preste cargador para que caigan. Enterándonos lo que hace, ¿no? El Carlos Sicha creo que es. Muy bien. A reserva de los casos, por favor. Bloqueele el audio, profe. Sigamos, por favor. Ya no nos queda mucho tiempo. Sigamos. Se prohíbe el datos de calefacción. No se escucha nada. Se debe realizar una buena conexión eléctrica entre el chasis del vehículo y la tierra antes de proceder al llenado o vaciado de la cisterna. Debiéndose limitar la velocidad de evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Muchas gracias, señor Flores. Señor Sánchez, por favor, ayúdeme con el siguiente párrafo. Todos los vehículos que transporten gas natural licuado deben tener el freno de mano accionado en el estacionamiento. Se debe impedir a los semirremolques sin dispositivos de frenado que se desplacen aplicando como mínimo un calzo de rueda. Sigamos, por favor. En el caso de una unidad de transporte equipada con un sistema de frenos antibloqueo que consista en un vehículo a motor y un semirremolque, debe mantener conectados al vehículo tractor y al semirremolque en todo momento durante el transporte. Muy bien. Bien, entonces, esas son las disposiciones varias a observar por la tripulación, ¿no? Pero ya son cuestiones reiterativas que ya hemos venido viendo. Por cuanto estas sustancias consideradas peligrosas, pues deben tener un alto grado de cuidado en el manejo de las mismas. No fumar, no llevar a personas que no forman parte de la tripulación, tener los debidos calzos, los taquitos, como lo dijo el señor Flores, para inmovilizar el vehículo, que estas unidades de transporte estén equipadas con frenos antibloqueo, en fin, todo este tipo de características que ya hemos analizado a lo largo de este video. Disposiciones relativas a la vigencia de los vehículos. Por favor, sigamos. Los vehículos que contengan gas natural licuado en una cantidad superior a 1000 kilogramos deben permanecer vigilados, o bien se podrán estacionar sin vigilancia en un depósito o en las dependencias de una fábrica que ofrezca total garantía de seguridad. Si estas posibilidades de estacionamiento no existieran, después de que se hayan tomado las medidas de seguridad apropiadas, se podrá estacionar apartado en un lugar que responda a las de mayores libres del por un encargado que debe haber sido informado Un momento, señor Veloz, por favor. y del lugar en que se encuentre el conductor. Señor Veloz, un momentito. No le escucho, profe. Mucha profe, bloquee usted. Bloqueele usted, profe. No se escucha nada, profe. Sí puede bloquearle usted, profe. Claro. O dígale a don Cristian. Este va a... Por favor, para que... No, yo no soy el anfitrión, no puedo hacerlo. Don Cristian puede bloquear. En participantes, no es coanfitrión. Si es coanfitrión, puede hacerlo en participantes entrando y sí le da la opción de silenciar a todos. Sí, pero eso digo que no soy yo el anfitrión. Ni coanfitrión, porque cuando es coanfitrión también le dan la opción. No, tampoco, no tengo la opción. Ya estoy aquí en participantes. Bueno, sigamos, parece que ya se dio cuenta. Señor Veloz, por favor, disculpe la interrupción, sigamos. Sigue todavía, no todavía nada.
Un aparcamiento público privado en el que el vehículo no pueda correr riesgo de ser dañado por otros vehículos. Un espacio libre apropiado apartado de las carreteras públicas importantes, de lugares habilitados y que no sean lugares de paso o de reunión frecuentados por el público. Muy bien. Vamos finalmente con las disposiciones que deben cumplir los vehículos que transporten gas natural licuado. Pero aquí solo se ve que tiene sangre espeso o sangre normal. No se escucha, profe, no se escucha. No le escucho, profe. A ver, pierde la señal, profe, solo se escucha interferencia. Hay mucha interferencia, ¿no? Sí, del 1XW3. ¿Alguien sabe quién es el 1XW3? TPSHHI6. Parece Cristian para llamar. ¿Quién Carlos es? Sicha parece. Carlos Sicha parece. Carlos Sicha. Médico parece. El señor Carlos Sicha aparece. Muy bien, sigamos, por favor. Hablemos un poquito más duro la persona que va a ayudarme con la lectura para ver si no hay mayor complicación. Disposiciones que deben cumplir los vehículos que transporten gas natural licuado. Las disposiciones de esta sección se aplican a los camiones cisterna y a los semirremolques cisterna, principalmente en lo que concierne a su construcción, su aprobación y las inspecciones anuales. Muy bien. Vamos entonces a tomar en consideración de que estas disposiciones de esta sección se aplican a los camiones cisterna y a los semirremolques cisterna. Principalmente lo que tiene que ver con la construcción, aprobación y inspecciones, ¿no? Entonces tomen en cuenta que esto más bien se relaciona con el tema propio de las personas naturales o jurídicas que se dedican a la creación de este tipo de recipientes, si cabe el término decirlo así, que contienen este tipo de materiales considerados peligrosos, más no al conductor. Sin embargo, para efectos de conocimiento general y que ustedes puedan servirse de esos conocimientos para evitar en lo posible un potencial riesgo, pues vamos a conocerlos a fondo, ¿sí? Revisión técnica anual. Estos son los aspectos que se deben tomar en cuenta con respecto a la construcción, aprobación e inspecciones anuales. Por favor, sigamos. Revisión técnica anual. Los vehículos se deben someter a una revisión técnica anual para verificar que responden a las disposiciones aplicables en la presente norma y a las disposiciones generales de seguridad, frenos y alumbrado, etc., de la reglamentación del país. Muy bien, sigamos. La conformidad de los vehículos debe certificarse ya sea por la extinción de validez del certificado de aprobación, ya que sea por la emisión de un nuevo certificado de aprobación. Claro, si te pueden mencionar, claro, llévatela que A ver, voy a repetir eso, ¿no? Decía, la conformidad de los vehículos debe certificarse ya sea por la extinción de validez del certificado de aprobación, ya sea por un nuevo certificado de aprobación. No se oye nada, profe. No se le entiende nada, señor profe. Señor profesor, no se le escucha. A ver, ¿ahí me escuchan? Ahí sí. Ya, muy Ya, bien. profe, Ya ahí sí, silenció claro. el señor 1XW3 su micrófono. Ya se dio cuenta, al parecer. Muy bien. Entonces, les decía que la conformidad de los vehículos deben certificarse ya sea por la extensión de la validez del certificado de aprobación o ya sea por la emisión de un nuevo certificado de aprobación. ¿Sí? Vamos a continuar, por favor. La validez de los certificados. La validez de los certificados de aprobación deben ser de 1 año después de la fecha de la revisión técnica, previa a la expedición del certificado. El periodo de validez siguiente depende, sin embargo, de la última fecha de expiración nominal, si la revisión técnica se efectúa en el mes precedente o en el mes posterior a tal fecha. Muy bien. Muchas gracias, Gamboa.
Esta disposición no exime de cumplimientos a las cisternas sujetas a las obligaciones de controles periódicos, tener por efecto exigir las pruebas de estanqueidad, las pruebas de presión hidráulica y los exámenes interiores de las cisternas e intervalos, más cortos a aquellos previstos de la presente norma. Ya, miren, entonces tomen en cuenta que esta se refiere a la revisión técnica anual. Sin embargo, esta disposición no exime del cumplimiento a las cisternas sujetas a la obligación de controles periódicos, es lo que decíamos anteriormente, para verificar que estructuralmente no existe ningún inconveniente, ¿no? Entonces dice, por eso es claro en manifestar que es por tener por efecto exigir las pruebas de estanqueidad, las pruebas de presión hidráulica o los exámenes interiores de las cisternas o intervalos más cortos, aquellos previstos en la presente normativa. Entonces tomen en cuenta que debe haber una revisión anual. En esa revisión se califican parámetros y disposiciones generales de seguridad, frenos, alumbrado, etc. Esto va a depender lógicamente de cada reglamentación de cada uno de los países, ¿no? En nuestro país la autoridad encargada pues es la Agencia Nacional de Tránsito a través de su departamento técnico como tal. Muy bien, señores, hemos terminado la lección número 13. Muy bien. De igual forma, vamos a proceder con la lección número 14. Con la lección número 14, que no es muy amplia, y vamos a avanzar hasta cuando el tiempo, pues, así nos lo permita, ¿no? Pero previamente, yo sí quiero que me respondan la siguiente pregunta. ¿Sí? Que básicamente es una definición. Hemos hablado de cisternas, hemos hablado de estas cisternas que pueden ser, que forman parte del mismo vehículo, que están en remolques, de semirremolques, pero lo que no hemos hablado es de una bombona. ¿Sí? Entonces, yo quiero que alguien de ustedes me diga qué entienden por la bombona, ¿no? Es lo mismo que una cisterna, ¿no lo es? ¿Sí? La bombona es un recipiente generalmente metálico, de forma cilíndrica y cierre hermético. Sirve para almacenar o transportar gases o líquidos muy volátiles. Está provisto de un dispositivo que permite dosificar las moléculas de compresión. Muy bien, entonces de estos productos, de este gas licuado de petróleo, este gas natural licuado, debe ser transportado en una bombona, ¿correcto? ¿Es así? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ¿por qué? Porque por la naturaleza de este producto, sí necesita generalmente estar siendo transportado en un recipiente de este tipo de características, que sea metálico, que tenga una forma cilíndrica y de cierre hermético. Eso es muy importante. El cierre hermético que sirve para almacenar o transportar gases o líquidos muy volátiles y debe estar provisto de un dispositivo que permita dosificar la salida de su contenido, o sea, de llaves, ¿no? De llaves como tal, de tapaválvulas, en fin, ya cuestiones técnicas que el constructor debe tomar en consideración. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar en lo que nos queda de la clase, que son prácticamente 15 minutos, el transporte de los explosivos. Muy bien, vamos a continuar, por favor. Lección, sí. ¿Sí? Muy bien, transporte de explosivos, generalidades, por favor. El transporte de explosivos está normado por el Ministerio de Defensa Nacional. Entre otras disposiciones específicas, el correspondiente reglamento establece lo siguiente. Las operaciones de carga y descarga deben realizarse con luz natural preferentemente. Los explosivos no pueden ser transportados en camiones con remolques de ningún tipo. Los vehículos deben tener una antigüedad máxima de 15 años. Los vehículos deben contar con una luz estroboscópica de color amarillo en la parte trasera y central. La carga máxima a transportar es de 30 toneladas. Esta debe estar cubierta con una lona gruesa, incombustible, que la proteja del sol, lluvia, humedad o chispas que puedan afectarla. Se deben evitar el tránsito por ciudades. Si no fuera posible evitarlo, se debe realizar por las partes menos pobladas y en las horas de menor movimiento. La velocidad de los vehículos no puede ser superior a 80 kilómetros por hora.
En caso de tempestad eléctrica, el vehículo debe detenerse en un lugar despoblado, retirándose las personas que lo tienen a su cargo a un sitio cubierto de los riesgos de una posible explosión. Durante la carga, descarga y aseo, los vehículos deben estar frenados y acuñados y conectados a tierra directamente por un cable conductor de cobre. Todo el personal que participe en la operación de carga y descarga debe usar vestimenta apropiada y equipos de protección personal y debe contar con licencia de manipulador de explosivos. Muchas gracias, señor Gamboa. Entonces tomen en cuenta algo muy importante y aquí es una particularidad en realidad. El transporte de explosivos está normado por el Ministerio de Defensa Nacional. ¿Sí? O sea, quiere decir que tiene una eminentemente inclinación con lo que es los militares, porque ellos son el Ministerio de Defensa Nacional. Entonces tomen en cuenta eso. Entre otras disposiciones específicas, el reglamento establece lo siguiente. Miren, las operaciones de carga y de descarga deben realizarse con luz natural, para evitar en este caso el contacto con la luz eléctrica, porque lógicamente podría producirse algún tipo de chispa o alguna situación, y por eso es que dice preferentemente, o sea, en un caso mayoritario siempre debería optarse por la luz natural para la carga o la descarga. Los explosivos no pueden ser transportados en camiones con remolque de ningún tipo. Por eso es muy importante que ustedes, al momento que vayan a resolver el cuestionario, revisen bien cuáles eran los camiones con remolque, semirremolque, etcétera, ¿no? Entonces aquí es claro, los explosivos no pueden ser transportados en camiones con remolque. Entonces yo entendería que los que son con semirremolque sí estarían dentro de esta aptitud para poder transportar estos vehículos, más no los que tienen remolque como tal. Los vehículos deben tener una antigüedad máxima de 15 años, es decir, la vida útil. Los vehículos deben contar con una luz estroboscópica de color amarillo en la parte trasera. La carga máxima a transportar es de 30 toneladas y esta debe estar cubierta con una lona gruesa, incombustible que proteja del sol, la lluvia, la humedad o chispas que pueden afectar la carga. Se debe evitar el tránsito por ciudades y si no fuese posible, dice claramente que si no fuese posible, se debería guiar el vehículo por lugares donde no estén densamente poblados, ¿no? Los vehículos no pueden circular a una velocidad superior a 80 kilómetros por hora. En caso de tempestad eléctrica, el vehículo debe detenerse en un lugar despoblado, retirándose las personas que están a cargo del mismo, es decir, la tripulación, a un lugar cubierto y sin riesgos de una posible explosión. Durante la carga, descarga y aseo, los vehículos deben estar frenados y acuñados y conectados a tierra directamente por un cable conductor de cobre. Y todo el personal que participe en la operación de carga y de descarga debe usar vestimenta apropiada, es decir, chalecos, debe tener también los sistemas cascos, guantes, debe también contar con un sistema de primeros, botas, puntas de acero. Exacto, todo este tipo de cosas que ya son propias para el cuidado mismo del conductor y que deben ser provistas por el transportista. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos ahora a verificar la norma técnica ecuatoriana que regula el uso, almacenamiento y manejo y transporte de este tipo de productos o de este tipo de sustancias. Esta es la norma 2216. Sí. Y esta en sus disposiciones generales nos indica lo siguiente. Por favor, demos lectura al primer párrafo. Tengamos la amabilidad. Para explosivos, uso, almacenamiento y manejo y transporte, disposiciones generales. Para que una empresa o persona natural pueda transportar materiales explosivos, debe obtener una guía de libre tránsito, documento que confiere el Ministerio de Defensa Nacional. Para obtener la guía anteriormente nombrada, la empresa o persona natural debe presentar el correspondiente permiso de consumidor o comerciante de explosivos, debidamente actualizado. Hasta ahí está bien, señor Valles. Miren, entonces tomen en cuenta como disposiciones generales. Para que una empresa o una persona natural pueda transportar estos materiales explosivos, siguiendo ya las características anteriormente mencionadas, este debe obtener una guía de libre tránsito,
y este documento lo confiere el Ministerio de Defensa Nacional, ¿sí? Luego dice, para obtener la guía anteriormente nombrada, la empresa o persona natural debe presentar el correspondiente permiso de consumidor o comercializador de explosivos, debidamente actualizado. Es muy importante, o sea, la guía no puede obtenerla cualquier persona, sino aquella que tenga el correspondiente permiso de consumidor o comercializador de explosivos. ¿Sí? Muy bien, sigamos. La guía libre de tránsito. La guía de libre tránsito, sigamos, por favor. La guía de libre tránsito tiene validez de 30 días y en ella debe constar toda la información referente a los productos que están siendo transportados, la ruta desde y hasta dónde los transportarán, la cantidad, el uso que van a tener y la identificación del vendedor y del comprador. De esta manera, se asegura que el producto llegue a su destino. Muchas gracias. Miren, entonces tomen en cuenta que esta guía de libre tránsito, miren, como características principales, a ver, esta guía la entrega el Ministerio de Defensa Nacional. Esta únicamente la puede obtener la persona que tiene el permiso correspondiente, sea como consumidor o como comercializador de explosivos. Esta guía tiene 30 días de validez y en ella se debe hacer constar la siguiente información. La información respecto a los productos que están siendo transportados, la ruta desde y hasta dónde se transportarán estos productos, la cantidad, el uso que van a tener y la identificación tanto del vendedor como del comprador. Todas estas informaciones, pues, con esta información, perdón, se asegura que el producto llegue a su destino. Entonces, tomen en cuenta eso, es muy importante. El permiso se llama Guía de Libre Tránsito. Lo entrega el Ministerio de Defensa Nacional. Lo puede obtener la persona que tiene el permiso correspondiente de consumidor o comercializador y en él se deben hacer constar qué productos se transportan, la ruta desde y hasta dónde se llevan los productos, la cantidad y el uso que van a tener, así como la identificación del vendedor y del comprador. ¿Sí? Sigamos, por favor. El transporte de explosivos estará sujeto a la custodia militar, debidamente respaldada por un miembro de las Fuerzas Armadas, el que será designado oportunamente para dicho efecto. Muy bien. Bueno, vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? Ya es prácticamente las 12, vamos a quedar ahí. A ver, miren, ya el día de ayer les había manifestado que yo el día sábado próximo tengo unas clases así mismo por vía Zoom y no voy a poder darles la clase. Entonces, justamente hablaba eso con los señores del sindicato que me escucharon para ver si podía darles en la noche o en otro horario, ¿no? Entonces me supieron manifestar que no había problema, que el domingo me igualen las clases y que luego les tome la evaluación. Entonces, como no nos falta ya más que una página con respecto a la lección número 14, vamos a terminar esta lección el día domingo en la primera hora. Y luego vamos a rendir la evaluación correspondiente para yo poder calificarles y pues para poder pasarles la nota correspondiente para que ustedes puedan ya terminar su ciclo académico y puedan graduarse. Como les dije, la evaluación únicamente es de la página 65 y 66 que consta el respectivo cuestionario. Entonces eso por favor lo resuelven. Voy a coordinar el tema de la evaluación si es que bueno, les dije que les iba a hacer 5 preguntas, entonces para que con eso puedan pasar la materia tranquilamente. No va a ser de llenar nada, no va a ser de que completen nada, no va a ser de que ustedes establezcan un criterio, no. Solamente es de opción múltiple. Sí, es de opción múltiple, ustedes seleccionan la respuesta correcta y nada más. ¿Sí? De acuerdo, Okay, profe. Los trabajos ya les voy a revisar hoy en la noche, hoy era la fecha límite para que entreguen los mismos. Entonces ya les voy a revisar y les voy a poner la calificación que corresponde. ¿Deberes no tenemos por esta semana? Sí. ¿Hasta qué hora se puede presentar los deberes, profe, hoy? Mientras no se acabe el día domingo, pueden presentar hasta las 11:59 de la noche.
Gracias, profe. Sí. Ya, profe, gracias. Profe. Profe, No se acabe la fecha límite, no hay problema. profe, Miren, esta semana es domingo, ¿sí? Ya no pidas deberes. si hay deberes para esta semana, profe. Si hay deberes Sí, para ya la les próxima envié una semana. tarea. Sí, ya les envié una tarea. Página Por favor, la entrega es el 51, sábado próximo. Sí. Muy bien, señores estudiantes. Suerte con todos. Nos vemos el último fin de semana, domingo, de su jornada académica y les deseo mucha suerte a todos. Sí. Ya, Gracias, Profe, Cuídense. Fuerte abrazo. Gracias. ¡Viva la patria! ¡Gordo! Tareas habría. Yo no lo sabía. Nos vemos, hijos de Dios.